Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar de multímetros, ¿ok? Una herramienta muy útil y en la cual tenemos que confiar plenamente para poder realizar medidas de forma correcta y poder tener éxito en el momento de realizar un diagnóstico. En esta clase vamos a hablar de sus tipos, cuáles son sus ventajas, cuál debo elegir en caso de que yo me vaya a comprar mi multímetro y obviamente vamos a dar las razones de cada uno de ellos. Tenemos por acá dos de mis multímetros preferidos. Tenemos el Sunshine DT17N y tenemos el Mechanic SI V120. Por acá por otra parte tenemos un multímetro genérico de estos baratitos, los cuales he visto que son muy comunes en los talleres. Así que en esta clase vamos a estar explicando por qué es muy importante tener un buen multímetro. Obviamente sabemos que no hay dinero a veces cuando estamos comenzando para comprarnos el mejor multímetro, incluso hay muchos mejores que este. Sin embargo, estos en referencia a calidad y precio son muy buenos y voy a mostrar un par de tips por los cuales tenemos que utilizar un multímetro bueno para poder tomar las lecturas, en especial si utilizamos Borneo Schematics, DZKJ Tools o este tipo de cosas para poder tomar lecturas y comparación de un multímetro. Así que bueno, vamos a dejar el bla 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 y vámonos acá a lo que son nuestros multímetros. Todos ellos o todos estos tres que tenemos acá, cada uno de ellos me va a servir para medir exactamente lo mismo. O sea, con ellos vamos a poder medir voltaje, resistencia, continuidad, escala de diodos. Sin embargo, hay diferencias, ¿ok? Yo ahorita voy a empezar a medir, por ejemplo, voltaje, ¿ok? En cada uno de estos multímetros que están aquí. Para ello, vamos a utilizar esta cámara que ya tengo preparada acá. Tengo aquí lo que es un flex de batería y vamos a utilizar, este se nos está apagando, vamos a utilizar la primera función. Antes de entrar a lo que es el tema de la función, también quería mostrar un punto que ya se me estaba escapando. Es el tipo de multímetro que tenemos. Este Sunshine y este Mechanic son autorrango. Y este de acá es un multímetro de rango. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de seleccionar el símbolo que yo quiero medir, también en este caso voy a tener que medir el rango. Digamos que yo quiero medir 5 voltios. Tengo que colocarme, por ejemplo, en este que está acá, tendría que colocarme en 20, ¿ok? ¿Para qué? Porque obviamente me dice que si voy a medir hasta 20, tengo que posicionarme hasta aquí. Si quiero medir, por ejemplo, 21, 22, 23 hasta 25, tendría que colocar mi perilla en el rango de 200 voltios continuos, que es lo que nos dice acá en el símbolo. Si yo quisiera medir entonces en una lectura en específica, en este multímetro tengo que seleccionar mi rango para poder realizar la lectura. Si no me expliqué bien, lo voy a volver a explicar de esta forma. En multímetros de rango tengo que elegir básicamente el valor que esté por encima de la lectura que yo quiero hacer. Si yo quiero medir 5 voltios, observo mi multímetro. Por ejemplo, este me dice que tiene escala de 2 voltios, hasta ahí mide en esa escala, y luego viene una escala de 20 voltios. O sea, que si yo quiero medir 5 voltios, tengo que pasar de la escala 2 a la escala 5. Espero ahí haber explicado bien y no confundirlos. Esto va a ocurrir con todas las lecturas. Si yo quiero medir resistencia, si yo quiero medir voltaje, tanto alterno como continuo, tengo que elegir mi rango o la escala donde yo voy a colocar mi multímetro para poder medir la lectura que yo quiero hacer. Ahora, diferencias entre estos dos. Estos dos de acá son de autorrango. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero medir voltaje, simplemente selecciono lo que es el símbolo de voltaje continuo y él solito me va a hacer el cálculo que está acá. ¿Ok? Vamos a ponerlo en práctica. Ahora vamos a medir voltaje con los 3 multímetros, vamos a medir resistencia con los 3 multímetros, continuidad con los 3 multímetros y vamos a ir probando porque hay una lectura que sí es muy importante y es donde yo les voy a recomendar
los multímetros de preferencia para poder hacer estas lecturas y obviamente tener un buen resultado, digamos. Muy bien, vamos a posicionarnos entonces en voltaje continuo. Aquí estoy en mi multímetro Sunshine. Voy a medir exactamente el voltaje que tiene la batería, que son máximo 4.2 a 4.6 voltios, así que aquí voy a seleccionar solamente el símbolo. Acá voy a seleccionar 20 voltios porque obviamente 4.2 es mayor que 2 voltios. Y acá en este me voy a ir a la parte de voltaje, ahí no se ve un poquito, ahí voltaje continuo, solamente el símbolo. Muy bien, vamos a comenzar con este. Para ello vamos a colocar esta cámara que está aquí. Muy bien, este multímetro me va a medir entonces en voltaje. Voy a tocar acá, voy a medir allí, me dice que tenemos 3.86 voltios. Muy bien, ahora vamos a medir con el multímetro Mechanic. Exactamente lo mismo. Vamos a ver qué lectura me da este multímetro. Está midiendo 866 para hacer una lectura más exacta. Y ahora vamos a medir con el multímetro Sunshine. Vamos a medir con el DT17N, que es uno de mis favoritos, ¿ok? Es bastante económico, es uno de mis favoritos. Voltajes entonces 3.851, ¿ok? Entre este y este hay más precisión. Este me dio, digamos, una lectura completa, este también, y este de acá me marcó solamente 3 dígitos. Sin embargo, los 3 van muy bien. Vamos a medir ahora lo que es resistencia. Vamos a pasar aquí a la parte de la placa. Aquí en esta zona, por ejemplo, vamos a medir esta resistencia que está acá. Okay, esa que está ahí. Muy bien, vamos a pasar a esta cámara para que podamos visualizar algo. Como no sé cuánto vale la resistencia, en este multímetro yo tengo que primero pararme en la parte de ohmios, que es esta que está acá con el símbolo omega. Déjenme subir esto un poquito que esté mejor. Ok. En la parte de omega me tengo que parar, ¿verdad? Como no sé cuánto vale la resistencia, tengo que empezar con el valor más alto. Por ejemplo, el valor más alto en ohmios me dice que es 2 millones de ohmios. ¿Ok? 2M mayúscula sería 2 millones de ohmios de resistencia. Voy a tocar esta resistencia que está acá y vamos a ver cuánto me mide. Me está dando 0.02. Eso quiere decir que la escala que elegí es muy grande. Vamos a pasarnos ahora a 200 kiloohmios, o sea 200.000 ohmios, y volvemos a intentar medir. Ahí toco. ¿Cuánto me dio? 1.1, o sea que esta resistencia debe ser de 1 kilo ohm. Voy a pasar, aquí sería 20K, 20.000, y aquí sería 2K, que sería 2.000. Si me acaba de medir 1.1 en la escala de kilos, debe ser más o menos una lectura, déjenme quitar eso que está ahí atravesado. Ok, debe ser una lectura más o menos de 1000 ohmios. Ahí está, justamente 1.26, una resistencia de 1 kilo ohm. En estos multímetros tengo que medir de esta forma, o sea, tengo que ir bajando la escala, porque como no sé cuánto vale la resistencia, tengo que ir de su escala mayor. No puedo empezar de menor a mayor, porque digamos, si es una señal de voltaje y empiezo desde la menor a mayor, inyecto por ejemplo 5 voltios o 20 voltios donde estamos en la escala más pequeña, podríamos dañar este tipo de multímetros. Ahora veamos la diferencia de la lectura que nos daría si medimos con un autorrango. En ambos vamos a tener que hacer lo siguiente. Aquí vemos que este es el símbolo de ohmios, así que voy a pararme ahí y va a salir de una la parte de mega ohmios. Lo mismo voy a hacer acá, que sería en esta opción que está aquí.
Listo. Lo primero que nos sale es para medir resistencia. Vamos a medir primero con el multímetro Mechanic. Voy a tocar acá. Ahí vamos. Toco allí. ¿Cuánto nos sale? De una sale la K. Está en la parte de arriba. Fíjese acá. Está la K. Vamos a colocarlo un poquito más de frente. Me gustaría que esté. Vamos a colocarle esto aquí. Ahí. Muy bien. Y vamos a medir. Vamos a medir nuevamente. ¿Cuánto nos está midiendo? Fíjense que en la parte de arriba nos mide de una vez. Nos da el símbolo de kilo ohms. Voy a pasarlos a esta cámara para que puedan medir, para que puedan verlo un poquito más cerca. Nos sale de una la parte de kilo ohmios. Ahí está la escala y nos sale 0.995. Esto en equivalencia obviamente es un kilo ohmios. Vamos a medir ahora con este. Exactamente igual. Vamos, 3, 2, 1. Ahí está. Ahí está, 1 kilo ohms. Exactamente, ¿ok? 1 kilo ohmios exactamente. Entonces, hasta ahora hemos hecho 2 lecturas con los 3 multímetros y han estado parejos, ¿ok? Continuidad va a ser algo sumamente sencillo, simplemente verificar si una línea está conectada de un lado al otro o con respecto a tierra, digamos, y nos tiene que generar un pitido como resultado. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a tocar, digamos, este condensador que está aquí y lo voy a comparar, o vamos a tocar esto que está más arriba, y lo vamos a comparar con respecto a tierra. Esto que está aquí es tierra y voy a comparar que una de esas dos esté en continuidad. Vamos a pasar acá, solamente tengo que dar un solo toque, ahí me muestra continuidad y probamos. Luego mis 2 puntas, toco entonces negativo aquí y acá está en continuidad y acá no. Muy bien, continuidad acá no. Vea que la señal llega rápido, ¿ok? De inmediato. Dato importante, todos los multímetros necesitan que sus baterías estén bien cargaditas. Esta es que estarla reemplazando constantemente porque también pueden afectar sus lecturas, así que mucho ojo con esa parte, ¿ok? Muy bien, entonces ya medimos continuidad con este que está acá. Vamos a medir continuidad con este que está aquí, que me dice que es en este símbolo. En el símbolo, vamos a acercarlo un poquito. Ahí parece el Wi-Fi. Ahí está, ese es mi símbolo de continuidad. Y ahí es donde yo puedo medir con esta función. Ahora vamos a irnos a la parte de aquí de las mediciones. Y voy a tocar entonces. Acá, toco aquí. El pitido es un poquito más bajo, pero es lento. Se demora al menos un segundito. De este lado, no. Pitido bajo. Y es un poco más lento, ¿ok? Vamos a ver ahora la siguiente lectura, que sería con nuestro multímetro Mechanic. Para las personas que se encuentran en Ecuador, estos multímetros que yo recomiendo, que he probado y muchas otras herramientas, las pueden adquirir incluso en el enlace de nuestra tienda online. Tenemos despacho a toda Ecuador. Todos los enlaces los voy a dejar acá debajo en la descripción, ¿ok? Así que van a poder adquirir estos equipos directamente con nosotros. Vamos a ver acá nuevamente. Voy a utilizar entonces ahora el multímetro Mechanic. Estamos ahí en diodos, voy a cambiar, ahí está. Muy bien, toco acá, de inmediato, sin lentitud y un pitido un poco más alto que el que está en la parte del medio, ok, Ahora, aquí es donde realmente empieza lo bueno en la parte de los multímetros, en la lectura de escala de diodos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada uno de los multímetros van a calcular
este valor en escala de diodos, el consumo o la caída de tensión que está teniendo la línea, la va a calcular de forma diferente. Abramos un paréntesis aquí. Cuando nosotros colocamos escala de diodos y continuidad también, nuestro multímetro toma energía de su batería y se convierte en una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación la vamos a enviar por el positivo a tierra y por el negativo la vamos a recoger en el punto de medición que yo quiero, obviamente, medir, ¿verdad? Vuelvo y repito, la escala de diodos se mide a la inversa. Hasta ahora medimos con el negativo a tierra, o sea, el negro al negativo y el positivo al componente a punto de medición. Pero la escala de diodos la vamos a medir a la inversa. Enviamos los electrones a tierra y lo vamos a recoger por el punto negativo. Cada multímetro va a hacer un cálculo diferente de lo que es la escala de diodos o el consumo, la caída de tensión que están teniendo cada una de las líneas. Y es aquí donde viene lo importante de utilizar buenos multímetros, en especial los que recomiendo. Vamos a ver ahora aquí algo interesante. Para esto yo voy a utilizar esta parte que está aquí, que es de nuestra herramienta Borneo. Si nos damos cuenta, esta herramienta nos trae unas lecturas acá en esta zona, ¿sí? Esta lectura de 0,447 es la escala de diodos de esta línea. Estamos en el conector de las cámaras de un A51 y me dice que esta línea, por ejemplo, es para el sensor y es una línea de la interfaz I2C en la línea SCL, que es la línea de clock, la línea de sincronización. Ahora vamos a medir, por ejemplo, con mi primer multímetro, el Sunshine DT17N. Ahí está la escala de diodos y recuerde, esto debe utilizarse a la inversa, o sea que esta vez vamos a colocar el positivo, lo vamos a colocar a tierra y el negativo lo vamos a utilizar para medir esta línea. Voy a traer justamente la placa de la 51 justo en esa línea para que podamos medirla. Voy a tocar con el positivo aquí el chasis, esta parte que está aquí, y con el negativo vamos a tocar la primera línea que nos dice acá que tiene que medir 400, esta que está aquí, tiene que medirnos 447. Entonces coloco y toco aquí. ¿Cuánto nos midió? 435. Muy bien. Abrimos otro paréntesis. Cuando nosotros vamos a realizar una medición de este tipo, tenemos que saber que siempre hay un porcentaje de tolerancia. Por lo general son 50 puntos por encima o por debajo. Yo los mantengo en 30 puntos y trato siempre de utilizar un multímetro bueno para tener casi siempre la lectura más exacta posible. ¿Por qué tenemos que manejar un porcentaje de tolerancia? Porque recuerden que, por ejemplo, cuando el ingeniero de Borneo tomó estas lecturas en su placa, tal vez esa placa estaba nueva, totalmente nueva, no tenía ningún tipo de desgaste y estaba con ese valor. Pero a medida que nosotros vamos utilizando los equipos, van pasando los electrones, van viajando, ellos van deteriorando las líneas de conexión, así que vamos a tener un pequeño margen de porcentaje aceptable que podemos encontrar entre una línea y otra. Ahora, en este caso me mostró 447 exactamente y yo la conseguí en 435 con este multímetro, o sea que está aceptable. Vamos a volver a medirlo. Aquí, justamente en este mismo punto de acá, tenemos en 435. Muy bien. Ahora vamos a medir con mi segundo multímetro favorito, con el Mechanic, que está aquí. Vamos a colocarnos en diodos. Estamos ya en diodos y voy a medir con este multímetro. 451, ok, están entre los rangos, ambos, uno salió un poco por debajo, el otro salió un poquito por arriba, pero están exactamente igual. Aquí es donde viene el detalle con este. Vamos a medir en escala de diodos, que sería acá en 2000 ohmios, perdón. Y ahora vamos a utilizarlo para medir con este multímetro la misma línea, exactamente igual. Vamos ahí,
¿Cuánto nos está midiendo? 500. Voy a volver a tocar. 463. Después nos midió ¿cuánto? 459. Perdón. Ahora nos mide 406. Vuelvo a medir 405. Intento medir otra vez 406. O sea que no está estable con la lectura. ¿Sí? Yo podría asumir, por ejemplo, en este punto que hay una falla en esa línea, porque acabamos de decir que bueno, podemos tener 30 o 40 puntos por encima. Yo por lo general, cuando consigo una lectura mala, anoto la lectura, verifico la línea para saber si esa línea podría generarme el fallo que me está causando o que se está presentando en ese momento en la placa. Sin embargo, fíjense que, vamos a volvernos a ir por acá, la línea o el multímetro mide como él quiere, o sea, él empieza a medir bien, de repente mide mal. Ahí está midiendo 405 ahora está midiendo 404, toco arriba y toco abajo para asegurarme de que estemos bien. Vamos a medir otra línea, justo la que está al lado, que sería esta. Esta de acá me tiene que medir 700, esta que están aquí me tienen que medir exactamente 718. Ok, vamos a medirlas, a ver qué tal nos sale. Está. Estas de acá está midiendo 939 aquí, 940. Hace ratito intentó medir bien, midió como 2 veces bien y después empezó a medir bajo. Muy bien, y ahora otro detalle también importante es que si utilizamos herramientas para que podamos adquirir información de las placas, como planos de ayuda, planos esquemáticos y todo este tipo de cosas, vamos a observar que obviamente ellos nos van a mostrar con qué multímetro hicieron la lectura. Vamos a ver que esto es obviamente cierto. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme quitarle estas partes de acá, la cámara, y voy a mostrar lo siguiente. Vamos a irnos a este apartado que está acá, en la parte de... voy a ponerlo un poquito más grande. Quiero que se vea un poco mejor. Vemos que acá, por ejemplo, está una hoja que se llama diodo. Justamente aquí dice diodo y nos dice fluke off. Vamos a pronunciarlo como dice en español: Fluke, Shanghua, Sunshine y Zotac. Lo que me está mostrando acá es básicamente el multímetro que utilizaron para tomar estas lecturas. Si vemos la hoja, yo por ejemplo acá abrí el Sunshine y vemos que nos muestra exactamente el multímetro que ellos utilizaron para poder hacer las lecturas de todos estos conectores y todo este tipo de señales que ellos encontraron acá. Entonces quiere decir que yo necesito que mi multímetro sea exactamente igual que el que utilizó el ingeniero para poder tomar estas lecturas. Sí, para mayor seguridad y para poder tener una lectura más precisa. A final de cuentas, entonces, cualquier multímetro nos puede servir para lo que es la lectura. Sin embargo, vamos a tener mucha más precisión si obviamente utilizamos el multímetro correcto. ¿Okay? Si utilizamos el multímetro correcto, vamos a poder tener una mayor precisión. Yo recomiendo Sunshine de T17N Mechanic SI-B120 para que puedan utilizar. Si se dieron cuenta, estos dos tenían las lecturas similares. Este de acá, en escala de Dios, por ejemplo, que es, digamos, la lectura que más utilizamos para poder realizar mediciones en las placas o en los circuitos, este no es muy confiable. Otra también es que este multímetro
gracias a este pequeño accesorio que nos trae acá, que es una termocupla, nos va a permitir, medir temperatura. ¿Y para qué me sirve eso? Usted dirá, pues esa herramienta nos va a ayudar a calibrar lo que son las estaciones de calor, que eso lo vamos a ver en otra clase. Las estaciones de calor, obviamente tenemos que calibrarla para saber que lo que nos está diciendo en la pantalla sea lo mismo que está generando la boquilla. Y este multímetro nos permite calcular o medir temperatura. En este caso, en el Sunshine me permite hacerlo aquí hasta que veamos la parte de grados Celsius, y este que está acá en la función de temperatura. Recomiendo estos dos multímetros para que puedan utilizarlos en sus talleres. Incluso cuando soliciten una lectura, si la lectura se hizo con alguno de estos dos multímetros, la misma que yo hice va a ser igual a la que ustedes van a hacer en su placa, lo que estén diagnosticando. Y si tal vez no tienen ninguno de estos dos y miden con este, ya saben que las lecturas van a salir de forma diferente, ya que el multímetro calcula diferente cada una de las caídas de tensión. Así que muy bien, esto fue todo hasta hoy por parte de los multímetros, tipo de multímetros, y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Bye.